empezar. Buenos días, Samantha. Vamos a iniciar con la clase de hoy y vamos a ver lo que es historia de la ciencia. Esto como preámbulo a la próxima que ya vamos a tocar, epistemología, ¿no? Verán, esta, si bien es una disciplina auxiliar a la filosofía, nos va a ayudar para situarnos o entender de una forma distinta a lo que suele verse en historia, ¿no? Porque ahora lo que vamos a tomar como hechos relevantes no son hechos políticos ni militares, ¿no? A ver, vamos a empezar. La historia de la ciencia tiene como objetivo analizar el desarrollo de la ciencia, ¿no? A través de sus teorías, descubrimientos, ¿no? Así como la relación de esta con las distintas sociedades humanas, ¿no? Ahora, no hay una forma única de ver el desarrollo de la ciencia en la historia. Vamos a ver dos tipos de enfoque y el primero quizás sea el más intuitivo, ¿no? Es decir, ni bien yo le dijese qué entienden o cómo entienden la historia de la ciencia, y si se pusiesen a analizar, yo supongo que la mayoría diría, bueno, que la ciencia es o la historia de la ciencia es continua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hubo una ciencia primitiva, hubo una ciencia que ha evolucionado desde el fuego, la rueda, ¿no? Y todos estos descubrimientos que se han dado han sido parte de un desarrollo. No se olviden esa idea de progreso que hemos visto ya alguna vez, ¿no? Como una continuidad del desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Ahora, eso es verlo desde una perspectiva, y principalmente a este lo vamos a llamar enfoque positivista, ¿no? Y como ustedes saben, el positivismo está bastante relacionado a la idea de progreso, ¿no? Según ellos, el quehacer científico incrementa su capacidad para resolver problemas a través de los métodos científicos en el transcurrir del tiempo, ¿no? Bueno, los griegos tenían una ciencia y esta se ha ido mejorando en el tiempo, y luego tenemos la ciencia que se desarrolla en la Edad Media, y luego se mejora esta ciencia y tenemos la ciencia de la modernidad, y luego tenemos la ciencia que se hace en una etapa contemporánea. Pero esto se manifiesta o se da de una manera continua como un desarrollo constante, ¿no? O sea, si ustedes analizan eso, detrás existe está o podemos nosotros colocar la idea del progreso tranquilamente. Tranquilamente podríamos decir, bueno, la ciencia progresa, hay desarrollo, avance, en un sentido que vamos hacia adelante y vamos hacia mejor. Ahora, no es la única perspectiva o el enfoque que vemos respecto a la historia de la ciencia. Kuhn en el siglo XX nos diría, ¿no? Esto es falso, o sea, no. La ciencia no avanza de manera continua como un desarrollo constante. Hay rupturas y hay discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la ciencia en el mundo griego clásico era una ciencia de una forma dada y determinada, ¿no? Luego, esos paradigmas, o él nos va a hablar de paradigmas, estos métodos, esta forma de entender la ciencia, es desplazado por otra forma de ver la ciencia, que es la ciencia, digamos, de la Edad Media. Y luego esta ciencia va a ser desplazada por otra forma de ver la ciencia, otro paradigma de la ciencia, y vamos a ver que se desplaza de esta manera, pero ellos niegan la idea del progreso. O sea, no existe algo acumulativo. Lo que vemos es paradigmas científicos que se van desplazando, y es más, ellos dirían que entre un paradigma y otro eh, se da que son inconmensurables. O sea, si no se pueden comparar, yo no podría decir que el paradigma ptolomeico, por ejemplo, el que me decía que la Tierra era el centro del sistema solar, yo no puedo decir que sea mejor que el paradigma copernicano, que me dice que el Sol es el centro del sistema solar. Simplemente son sistemas o formas de ver la ciencia y hacer ciencia distintas. Son inconmensurables. A ver, lo que dice Kuhn, para profundizar un poco más, y esto sí es delicado, así que presten atención, es lo siguiente, ¿no? Eh, en un determinado momento histórico y social, eh, existe o se produce o se da un paradigma. ¿Qué es un paradigma?
Bueno, si somos estrictos, hay como en su misma obra va a entender paradigma de varias maneras, pero siendo, ¿no? Pasando esto de lado, vamos a decir nosotros que un paradigma vendría a ser una forma de entender la ciencia con su propia metodología, con sus propias teorías, ¿no? Es una forma particular de ver y hacer ciencia, ¿no? Ahora, él diría, ¿no? El paradigma o un paradigma determinado responde a las preguntas en un determinado momento, ¿no? Es decir, bueno, los científicos, la comunidad científica, diría él, o sea, los hombres que hacen ciencia o lo que hicieron ciencia en la antigüedad, estaban de acuerdo con el modelo ptolomeico, ¿no? Y alrededor de ese modelo se construyeron ideas, teorías, cálculos, metodologías de análisis, de estudios, ¿no? Y era la ciencia normal en ese momento, o sea, cualquier persona que tomaba el rótulo de científico de alguna forma, ¿no? O al que nosotros conocemos como científico de esa época, respetaba eh, ese paradigma, ¿no? O asumía ese paradigma. Esto no quiere decir que existían científicos rebeldes, ¿no? O sea, que no estaban conformes con ese paradigma. Pero ese paradigma era el que reinaba y la mayoría de personas se regían por ese paradigma. Ahora, ¿ese paradigma respondía a las preguntas de su tiempo? Sí, ¿no? O sea, nos daban una explicación del mundo, si no, tampoco nunca se hubiese tomado en serio, ¿no? Pero eh, como, como cualquier discurso como cualquier otro paradigma, siempre va a presentar enigmas, ¿no? Es decir, hay cosas que la ciencia de una época no puede resolver, no puede responder. Siempre se presentan enigmas, ¿no? Ahora, esta ciencia normal, la de Ptolomeo, por ejemplo, esa ciencia normal en el tiempo va a presentar contradicciones con algunos cálculos o va a ser más engorroso algunos cálculos y entonces estos que eran solamente enigmas ya no lo son, sino que ahora se presentan anomalías, ¿no? O sea, entre los datos que yo estoy encontrando y la teoría o el paradigma van a haber contradicciones, ¿no? O sea, ya ahí presentan anomalías. Cuando se presentan las anomalías, entonces los científicos, la comunidad científica, mm, preocupada, opta por mirar a los costados, ¿no? Y revisar lo que esta ciencia revolucionaria que hacían algunos científicos en minoría, va a revisar estas teorías y de repente puede darse el caso que alguna de ellas responda a las anomalías que el modelo vigente, esté presentando. Cuando es así, entonces esa ciencia revolucionaria se vuelve en la ciencia oficial, o sea, es decir, en la ciencia normal, ¿no? Y como toda ciencia normal, va a tener también enigmas, es decir, cosas que todavía no va a responder, ¿no? Pero es normal, la ciencia no lo responde todo, pero va al menos a evitar las anomalías que se habían presentado con el modelo anterior. Entonces, la comunidad científica, o la gente que hace ciencia, deja de lado la antigua ciencia normal y asume una ciencia revolucionaria y la vuelve la nueva ciencia normal, digamos el modelo copernicano, ¿no? Es un proceso largo, o sea, para convencer a toda la comunidad científica o a la mayoría, es un proceso largo, pero finalmente un paradigma desplaza a otro paradigma. Entonces, Kuhn, desde su teoría, así avanza la ciencia. O sea, la ciencia no avanza de manera continua desde un punto de vista acumulativo, ¿no? Sino que en la ciencia o en la actividad científica lo que vemos es el desplazamiento de un paradigma por otro paradigma, de una forma de entender y ver la ciencia, hacer ciencia, por otra forma, ¿no? Entonces, una ciencia puede ser la del modelo ptolomeico, cuando el paradigma ptolomeico está vigente, y luego con el paradigma copernicano, ¿no? Entonces, iría Kuhn para agregar y recalcar lo que dije hace un rato, ¿no?
entre uno y otro yo no puedo decir que uno es mejor o superior, simplemente son distintos porque responden a necesidades y a épocas distintas. El modelo ptolemaico es distinto del modelo copernicano. Yo no voy a decir que el modelo copernicano es superior, sino responde a otras interrogantes, a otras interrogantes. A ver, muchachos, hasta acá, ¿cómo vamos? Ese es un poco pesado. La verdad que la teoría paradigma, incluso hay personas que leyendo se complican, ¿eh? Así que, a ver, Samantha, ¿qué me dice usted? Opiniones. Un paradigma es la forma como se hace ciencia, ¿no? Implica metodología, teorías, ¿no? Un discurso. Una ciencia normal implica un paradigma. Ahora, la ciencia normal siempre va a presentar enigmas, ¿no? Es decir, cosas que no puede responder, ¿no? Es decir, ninguna ciencia va a responder todo lo que los científicos quieren, ¿no? Toda la realidad no se va a explicar a partir de una forma de ver la ciencia, de un paradigma. Siempre, siempre van a presentarse enigmas. Eso es normal. El problema de la ciencia normal, o sea, de una ciencia determinada, cuando todavía es ciencia normal, el problema es cuando presenta anomalías, ¿no? Es decir, por ejemplo, el modelo ptolomeico, el paradigma ptolomeico, era vigente y respondía a las preguntas de su tiempo. Y obviamente presentaba enigmas, ¿no? Eso no está mal. Pero en algún momento acumuló demasiadas anomalías. O sea, los cálculos se volvieron engorrosos o no respondía a algunas observaciones que se estaban haciendo, y por eso los científicos, la comunidad científica, se vio obligada a buscar entre estas ciencias revolucionarias y acoger a una de ellas, la ciencia copernicana, y la convirtió en la ciencia normal, dejando de lado la anterior, o sea, la de Ptolomeo, ¿no? Básicamente sería. Que la teoría conspiracionista todo va de la mano. No va de la mano, ¿ah? Es en una teoría acumulacionista, lo que vemos es que hay una suma, se está acumulando el conocimiento. Como les decía, por ejemplo, desde esa perspectiva, es como que, bueno, el hombre descubrió la rueda y descubrió luego el carruaje y luego descubrió el auto y luego descubrió el tren y cosas así, y lo que verían, dirían, desde esa perspectiva, de ese enfoque, lo que se ve es una mejora en el conocimiento o una acumulación en el conocimiento, o hay un progreso en la ciencia, ¿no? En cambio, el enfoque kuhniano niega la idea de progreso, porque lo que vemos es que un paradigma desplaza a otro paradigma, y, o sea, una forma de hacer ciencia, de ver la ciencia, desplaza a otro. Y al final la historia de la ciencia se vuelve una historia de paradigmas desplazados por otros paradigmas, ¿no? Pero desde el enfoque kundiano no existe progreso, no existe esta acumulación de que vamos hacia adelante o vamos hacia... Es cíclico, bueno, es que no se vuelve, no es como un ciclo en el cual, por ejemplo, volvemos a un punto inicial, ¿no? Es decir, eh, es como una cadena, es como una cadena horizontal donde tenemos un momento uno y después pasamos al momento 2 y pasamos al momento 3 y así, ¿no? Es distinto, pero no tendríamos la necesidad de volver hacia un punto anterior, ¿no? En cambio, la teoría acumulacionista sería como una escalera que vamos hacia adelante y hacia arriba, quizás, ¿no? O sea, una acumulación de conocimiento en base al conocimiento anterior. Eh, claro, o sea, vamos a recalcar para terminar este punto, ¿no? La historia de la ciencia, o sea, cómo se han producido los descubrimientos científicos, cómo se ha desarrollado la actividad científica, tiene al menos, vamos a ver dos formas de interpretar esa historia, ¿no? Pueden haber más, sí, pueden haber más, ¿no? Pueden haber otras perspectivas, pero estas son las principales quizás, ¿no? Y sobre todo la de Kuhn, como que es la primera en este sentido
¿no? Rompe un esquema en el siglo XX, como les decía, de el enfoque positivista, ¿no? Que sería el más, quizás para ustedes, el primero, ¿no? O sea, si ustedes, yo les digo, ¿cómo avanza la ciencia? O la ciencia avanza, y ustedes me dirían, sí, sí avanza, ¿no? O sea, va hacia adelante, en base al conocimiento anterior, ¿no? Es que es quizás lo más intuitivo, ¿no? Entonces, tenemos, de esta historia de la ciencia la podemos ver desde dos enfoques. La teoría acumulacionista, que representa un enfoque positivista, lo ve como un progreso, ¿no? O sea, un avance. De conocimientos anteriores pasamos a conocimientos futuros, y el conocimiento se va acumulando y va aumentando y va mejorando. Progreso, progreso, ¿no? Eh, si tenía antes el teléfono, luego tengo el celular, el telegrama, tengo el teléfono y luego tengo el celular, y eso me dice que el conocimiento va mejorando y va avanzando, ¿no? Se va acumulando. En cambio, el enfoque kuhniano lo que me está señalando es que existen paradigmas o modos de entender y hacer ciencia que se van desplazando en el tiempo, unos a otros, y es más, entre un enfoque y otro, es decir, entre un paradigma y otro, yo no puedo decir que uno es superior, ¿no? O sea, el modelo ptolomeico respondía a determinado momento histórico y social, y satisfacía a los científicos de un momento dado, y el modelo copernicano satisface otro tipo de interrogantes y problemas. Por tanto, yo no voy a decir que uno es superior al otro porque son inconmensurables, no se pueden comparar, son distintos. No, es que no hay una época acá, estamos viendo perspectivas o formas de ver la historia. No estamos analizando una época en concreto. O sea, tenemos toda la historia de la ciencia, toda desde que apareció la ciencia, y vemos que en la actualidad yo puedo decir que existen, o los historiadores de la ciencia te dirían, que hay dos formas, en este caso, ¿no? Nos están presentando dos formas de ver la historia de la ciencia, como acumulación de conocimientos, y habrá otros que defiendan la teoría de los paradigmas, que me parece ya he explicado tres veces, ¿no? O sea, un paradigma es desplazado por otro paradigma, y así se avanza la ciencia, ¿no? No en un sentido, no hay acumulación, hay el desplazamiento de paradigmas. Una ciencia normal lo es hasta que presenta anomalías, y luego es desplazada por otra ciencia revolucionaria que se convierte en una nueva ciencia normal, es decir, una ciencia oficial, y va a responder de mejor forma a estas anomalías, ¿no? Las va a evitar en todo caso, pero en el tiempo nuevamente presenta anomalías y es desplazado por otra ciencia revolucionaria que se vuelve nueva ciencia normal, y así vamos viendo que se desarrolla la actividad científica. No hay progreso, no hay acumulación, sino el desplazamiento de un paradigma por otro paradigma. ¿Queda claro? Bien. Ahora sí vamos a analizar, ahora sí en periodos, ¿no? Así en periodos, cómo al menos los principales periodos de la ciencia clásica, ¿no? A ver, miren, esta es otra forma de analizar el mismo problema. Ya no lo vamos a ver de manera general como hace un rato. Y podemos distinguir nosotros que en la Grecia clásica se desarrolló un tipo de ciencia, pero no tiene nada que ver con la ciencia actual, ¿eh? O sea, sus características, la forma de hacer ciencia en ese momento son muy distintas a la ciencia contemporánea, ¿no? En primer lugar, acá le damos el encabezado, ¿no? En la antigua Grecia, el ser humano indagó por la naturaleza, o sea, la física, ¿no? ¿Quiénes son los primeros científicos? De alguna forma, los mismos filósofos, ¿no? No se olviden eso de la filosofía, es madre de todas las ciencias. Los fisiócratas, ¿no? Que estaban preguntándose por el arjé, ¿no? La física de los seres animados e inanimados, ¿no? Por primera vez en la historia de la civilización occidental.
Así, la búsqueda de conocimiento adquirió un elevado grado de libertad y se hizo posible una auténtica ciencia. Claro, no solamente los filósofos, van a haber otros pensadores que van a hacer geometría en específico, ¿no? Pero bueno, la preocupación es la física, la naturaleza, ¿no? Sus distintas expresiones. ¿Cuáles son las características principales de la ciencia clásica? Es cosmológica porque entiende la realidad o el mundo como un orden, como un cosmos, ¿no? El hombre griego dejó de asumir la estructura de la realidad como dependiente de los dioses y empezó a concebirla como una armonía natural. Eso es orden, al final, la armonía natural es un orden, ¿no? Imaginen ustedes, ¿no? O sea, ellos concibieron que la realidad es ordenada. Eso no lo van a negar. O sea, la realidad es ordenada y en tanto es ordenada podemos describir ese orden. Y es más, ese orden es tan general, tan universal y se cumple siempre, que no vamos a recurrir ya a los dioses para poder entender dicha armonía o el cosmos mismo, ¿no? Sino que vamos a intentar explicarnos o describir este orden que presenta la naturaleza eh, a partir de la razón, ¿no? Dejamos de lado las explicaciones míticas y religiosas para entender el orden del mundo de manera racional, ¿no? Justamente por eso es logocéntrica, ¿no? Cosmológica, porque, insisto, entienden la realidad, tanto es una realidad ordenada, ¿no? Eh, alejada del caos, ¿no? Ahora es logocéntrica, en tanto el mundo material es explicable, por lo que es posible aprenderlo y conceptualizarlo, ¿no? Logos, razón, ¿no? Es decir, a través de la razón yo puedo explicarme y entender el mundo, la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es ordenada y en tanto es orden, la razón puede entender ese orden y podemos conceptualizarlo, ¿no? Podemos llevarlo a conceptos, ¿qué es? Ahora, es fisicalista en tanto el pensamiento científico griego, para ellos la physis es principio y fundamento de la realidad, ¿no? Eh, el mundo es lo que captan, ¿no? O sea, el mundo es lo que captamos. El mundo es lo que captamos. Ahora, miren, es más allá de estas características, entiendan que el hombre de ciencia en la Grecia clásica, a diferencia de la ciencia contemporánea, es una actividad que se realiza simplemente por el hecho de conocer, ¿no? O sea, los que hacen ciencia, o lo que nosotros llamamos que hacen ciencia, porque ellos no usan esos nombres, esos parámetros, los sujetos que están preguntándose por el mundo, por la realidad, de manera racional, eh, buscan conocimiento porque simplemente quieren conocer. O sea, no están buscando aplicaciones prácticas, no están desarrollando experimentos, ¿no? Están usando la razón para entender el mundo, la realidad, ¿no? Y lo hacen simplemente con un afán de conocer mejor el mundo, pero no están buscando hacer ruedas o mejores eh, o buscar aplicaciones en el sentido tecnológicas, ¿no? O técnicas. Los artesanos hacen eso, pero tanto personas que se preguntan por el porqué del mundo lo hacen simplemente con un desinterés respecto a aplicaciones prácticas, ¿no? Es más, rehuyen a estas cuestiones prácticas porque se aferran más a una racionalidad, o sea, una comprensión del mundo racional, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? A los científicos. Me parece que la siguiente está. Vamos a ver esto. Eh, algunos descubrimientos emblemáticos, ¿no? Aristarco propuso el modelo heliocéntrico, ya él ya es un antecedente a lo que plantearía Copérnico más adelante, mientras Ptolomeo perfeccionó el modelo geocéntrico, ¿no? Es otra forma también. Lo hacen a través de la contemplación, ¿no? La contemplación, eh, primeros desarrollos de la astronomía, ¿no? Pero es una contemplación, por ejemplo, no están usando ellos telescopios, ¿no? A partir de una observación del mundo, pueden llegar a esas conclusiones y plantear sus teorías, ¿no?
Claro, sí, 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 precisamente. Y es, en general, Mireya, eso también es aplicable también para la filosofía. No se olviden, cuando vimos la primera clase del origen de la filosofía, yo les decía que los primeros, los filósofos y la Grecia eran sujetos que, ¿no? Ya tenían resueltas sus necesidades básicas, ¿no? Por el modelo de sociedad en la cual vivían, y no es que ellos buscaran estas actividades para poder vivir, ¿no? Porque precisamente estos sujetos que se dedican a la contemplación del mundo ya tienen las necesidades, claro, no es solamente el griego, el ocio productivo, porque todas las sociedades requieren del ocio productivo, pero en este caso son ellos, ¿no? Son estos sujetos los que están gozando de ese ocio productivo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el de Aristarco y Ptolomeo, ellos no están haciendo sus cálculos porque quieren, digamos, eh, llevar un objeto a la luna o quieren, ¿no? Buscar una aplicación inmediata, ¿no? Respecto a lo que están ellos mostrando, ¿no? Eh, quieren comprender, quieren comprender el mundo, ¿no? De repente puede haber una visión demasiado idealista respecto a esto, porque no se olviden, nosotros no estamos entre los griegos y es la mirada que le damos al mundo griego, pero efectivamente, desde el hecho de que ellos no buscan la experimentación, sino buscan una comprensión racional de la realidad, podemos ya darnos cuenta de cómo hacían estas actividades, ¿no? No se olviden, es cosmológica. En tanto, ellos conciben la realidad, el cosmos, como un orden, es logocéntrica porque ellos ese orden lo van a intentar comprender o aprender a partir de la razón, ¿no? Y conceptualizarlo. Y es fisicalista porque conciben que la realidad, al fin y al cabo, es solamente el mundo físico, ¿no? En el pensamiento griego, la física es principio y fundamento de la realidad. No hay nada más que el mundo físico, el que contemplo, ¿no? El que contemplo. Esa es mi preocupación. ¿Mm? Y estas son tendencias mayoritarias, tampoco no es que decir por acá que puede haber un autor que es distinto en algún aspecto, ¿no? Puede darse, ¿no? Ahora, la ciencia no alcanza mayor desarrollo, porque ustedes saben, al menos la Biblioteca de Alejandría es destruida por los primeros, bueno, se incendió antes, pero ya finalmente cierra con los cristianos, ¿no? Con los cristianos, eh, ellos en la etapa de la patrística o inicios de la Edad Media, eh, luchan contra esta ciencia que entienden como magia o como una actividad contraria a las escrituras, ¿no? Vamos a ver qué se produce eso. Ya saben ustedes, quizás la mujer más, o la filósofa más conocida de esta etapa, con la que cierra la ciencia antigua, la última directora de la Biblioteca de Alejandría, Hipatia, ¿no? Hipatia, quien es asesinada por hordas cristianas, ¿no? Eh, bueno, el mundo griego clásico desaparece. En la Edad Media vemos que la preocupación va en el sentido de la teología más que no de la ciencia, pero la ciencia renace desde el siglo XII, XIII podemos ver una nueva versión de la ciencia, pero se consolida en la etapa moderna, ¿no? En el siglo XVI, XVII ya está consolidada, ¿no? Ahora, trajo consigo una potente renovación del campo de la astronomía, la física. Todos los conocimientos se renuevan, ¿no? Habían conocimientos que se asumían como lo de Ptolomeo, o sea, lo que había quedado del mundo antiguo que se asumían como verdades, ¿no? O algunas verdades que provenían de la Biblia, ¿no? Pero estas se cuestionan y la ciencia moderna va a renovar estos conocimientos en estas distintas áreas de las ciencias puras que podrían ser, ¿no? En este primer momento, ¿no? Ahora, tiene características distintas a la ciencia clásica, ¿no? O sea, es una forma distinta de hacer ciencia. En primer lugar, diríamos que es universalista porque el científico moderno
es un sujeto, no se olviden del humanismo, ¿no? Es decir, trata de, no están diferenciadas en disciplinas, es decir, no existe esto de astronomía, física por un lado, astronomía por un lado, mecánica por otra, ¿no? Sino hay un, se entiende que el científico es una persona que domina estos conocimientos, ¿no? En mayor o menor medida, tampoco no es que dominen 100% todos, pero no se sentiría incapaz de realizar algunas de estas, o buscar el conocimiento en alguna de estas formas, ¿no? Por tanto, tiene un afán universalista. Esto vamos a ver que es distinto a la ciencia contemporánea, que por el contrario es especialista, ¿no? Vamos a ver que hay una hiperespecialización en la actualidad. Pero bueno, como surge la ciencia moderna, vemos que todavía conserva o tiene como característica esta pretensión de universalidad, ¿no? Que también puede, de alguna forma proviene de la misma filosofía, ¿no? Que también vamos a ver que en este momento la física, la química están tomando autonomía, ¿no? Se desprenden totalmente de la filosofía y ya se vuelven estudios, ¿no? Como ciencia propiamente, ¿no? Ahora, es matematizada, claro, a diferencia también hago la diferencia principalmente con la ciencia antigua, porque es otra forma, ya vemos otra forma de hacer ciencia. Y a partir de la ciencia moderna ya hay más relación con la ciencia contemporánea, ¿no? Eso sí, pero con la ciencia clásica ya es distinta, porque es un renacer, pero es un renacer como otra forma de hacer ciencia, ¿no? La ciencia moderna es matematizada porque sigue la directriz de carácter matemático, ¿no? O sea, ustedes ven, las matemáticas están en todas las ciencias, ¿no? O sea, cuando uno hace física, se trata de matematizar los descubrimientos o las teorías físicas y en general, ¿no? Vamos a ver esto. Su directriz y método de trabajo fueron de carácter matemático. Los científicos tuvieron como pretensión matematizar el mundo físico, ¿no? Ese orden, ya no solamente lo vas a querer conceptualizar o racionalizar, sino en la modernidad vamos a tratar de usar las matemáticas para comprender o para poder guiarnos en esta comprensión del mundo, ¿no? También es una ciencia matematizada. Las matemáticas tienen influencia en estas nuevas disciplinas, ¿no? Ahora sí, vamos a decir que es experimental, ¿no? Empezamos con Bacon también, que es uno de los primeros que plantea el método científico, ¿no? Toda aplicación científica debía estar fundada en hechos observables y experimentables, método científico, ¿no? Algo que también se carecía en la ciencia clásica. Ahora vamos a hacer un esquema de este método científico, que lo vamos a ver en la próxima clase en epistemología, pero esta es una característica de la ciencia moderna, ¿no? Y es técnica, porque ahora sí ya buscamos aplicación de los conocimientos descubiertos, ¿no? Ahora surge esto de, bueno, estamos descubriendo o queremos conocer más la realidad para poder dominar la naturaleza, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes, no sé si recordarán, cuando vimos ciencia moderna, Descartes, eh, tuvimos una pequeña introducción respecto a una nueva visión del hombre, ¿no? O sea, el hombre se asume como llamado a transformar y dominar el mundo, ¿no? En la modernidad, ¿no? Y también va a utilizar la ciencia o el conocimiento científico para lograr ese fin, ¿no? O sea, hago ciencia porque busco un beneficio, ¿no? O sea, estoy desarrollando la alquimia porque ya no es tanto que quiero comprender las reacciones químicas, ¿no? Es interesante cómo se mezcla esto y le sale otra cosa, ¿no? No, sí, hago alquimia porque quiero el elixir de la vida. Hago alquimia porque quiero transformar cualquier metal en oro, ¿no? O estoy desarrollando la mecánica porque quiero mejores armas, ¿no? O catapultas, por ejemplo, ¿no? Y en general hay una nueva forma de hacer ciencia de carácter técnico porque busco aplicaciones al conocimiento. ¿Mm? ¿Entienden? O sea, lo que me interesa sobre todo es que ustedes, aparte de que noten las características, quiero que quede claro que es una forma distinta de concebir la ciencia, muy distinta a la ciencia antigua. Y esto nos lleva a otro punto, ¿no? Que la forma como nosotros ahora vemos la ciencia
no es la única forma posible o la única visión de la ciencia que puede darse, ¿no? Y quizá, yo no sé, eh, en 100 o 200 años, con esto de los discursos ecologistas, de repente hay otra forma de ver la ciencia, no lo sé, ¿no? No lo sé. Pero por eso es interesante la historia y la filosofía, muchachos, porque la historia como una forma de ver las cosas y la filosofía para incidir en que la forma como ustedes ven el mundo no es la única forma posible. No es la única forma de ver posible de ver el mundo. Bueno, hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Mm? Bien, muchachos. Ya, listo. A ver, descubrimientos emblemáticos de la ciencia, ¿no? La modernidad. Tenemos la revolución copernicana, o sea, el cambio el drástico que produjo el hecho de aceptar las teorías de Copérnico y desplazar a las de Ptolomeo, que todavía habían estado vigentes, ¿no? Considerar que no es la Tierra, sino el Sol, el centro del sistema de nuestra bueno, básicamente es de nuestro sistema solar, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? De este lado del mundo, ¿no? De este lado del universo, ¿no? Pero aunque también ustedes consideren que en ese momento, si somos estrictos, lo que está viendo Copérnico o ellos solamente piensan que existen unos cuantos planetas, ¿no? Y todo gira alrededor del Sol, ¿no? O sea, no estamos hablando de galaxias y todo lo demás. Pero bueno, entonces, vemos esto, ¿no? Copérnico, al decir que la Tierra gira alrededor del Sol, está proporcionándonos un cambio trascendental, ¿no? Porque ya había muchas anomalías respecto al modelo ptolomeico que no permitían un mayor avance, ¿no? En cambio, colocar al Sol como punto de referencia, sin duda, facilita los cálculos respecto al movimiento de los planetas, ¿no? Y eso que Copérnico todavía va a ser mejorado, ¿no? Dentro de sus descubrimientos por Kepler y lo demás, ¿no? Pero bueno, representó toda una revolución en el campo de la ciencia, asumir el modelo copernicano, ¿no? Que se va a dar con la ciencia moderna, ¿no? Galileo, quien también defiende la teoría heliocéntrica, sobre todo es conocido porque él va a inventar el telescopio, ¿no? O sea, hasta ese momento las observaciones se daban como mejor podíamos, ¿no? Pero este científico va a desarrollar el telescopio y con esto ya si la astronomía ya estaba presentando eh, avances, todo se catapulta, ¿no? Porque ya con un telescopio es mucho más sencillo estudiar las estrellas, ¿no? Y con esto puedo refutar o puedo dar razón a planteamientos nuevos, ¿no? Y bueno, Isaac Newton creo que marcó un hito para comprender o explicar la realidad a través de las leyes que ustedes conocen, ¿no? Y también sobre todo la ley de la gravedad, ¿no? Pero no faltan méritos a Newton para poder decir que cambió la visión del mundo, ¿no? Con sus tres leyes, las leyes del movimiento, prácticamente nos está explicando o nos da las herramientas para que nosotros comprendamos cualquier movimiento, bueno, a nivel, ¿no? A una escala regular, ¿no? Todavía no estamos hablando de los átomos o no estamos hablando del movimiento de los planetas, pero al menos para los movimientos, ¿no? A una escala humana, ¿no? A una escala nuestra, y se pueden responder y se pueden explicar con las fórmulas de Newton, ¿no? O sea, me parece que esa parte es trascendental en la historia de la humanidad, o al menos dentro de la cultura occidental, ¿no? Ah, vean ustedes, y esto relacionándolo
con lo que vimos en historia, no, claro, historia de la filosofía en el Perú. eh, a estos científicos los vamos a estudiar en la Universidad de San Marcos recién con la ilustración, ¿no? O sea, cuando vimos esto, o sea, bueno, si es que gustan repasar la parte de la ilustración en el Perú, ¿no? Ellos traen se ponen a estudiar a estos autores y esto genera todo un cambio respecto a la visión anterior, ¿no? Copérnico, Galileo, Newton rompen con una forma quizás oscurantista de ver el mundo y dan nuevas luces y preparan el camino para lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Ahora vamos a tocar esto de la ciencia contemporánea y, y vamos a señalar, ¿no? O sea, la ciencia contemporánea también tiene características que la pueden diferenciar muy bien respecto a la ciencia moderna, ¿no? Y, y esto se da a partir de dos grandes revoluciones científicas, ¿no? Y es propiamente el siglo XX, la revolución relativista y la revolución cuántica, ¿no? Eh, y una se da a una escala macro, ahora sí, y una a escala microscópica, ¿no? Eh, Veremos que el mundo, la realidad, no se... la realidad no... A este nivel, a esos niveles, no responde a las leyes de Newton, ¿no? Nuevamente se rompe otra forma de ver el mundo y vamos a hallarnos entre algunos problemas, ¿no? A ver, mm, en las últimas décadas ha primado el modelo de la tercera revolución industrial, en donde ha tenido protagonismo la microelectrónica, biotecnología, unas nuevas disciplinas, ¿no? ¿Cuáles son las características? En primer lugar, y la ciencia y la tecnología se constituyen como ámbitos profundamente interrelacionados, ¿no? Eh, Ahora no estamos hablando de técnica en un sentido llano, sino estamos hablando de tecnología y objetos tecnológicos. A ver, miren ustedes, piensen en un conjunto, ¿no? El conjunto de conocimientos científicos y por otro lado tenemos el conjunto de conocimientos técnicos, cada uno por su lado. Así transcurrió la historia, ¿no? Pero en una etapa contemporánea, ambos conjuntos se van a superponer y la intersección es conocida como tecnología. ¿Qué es la tecnología? Es conocimiento, es técnica en base a conocimiento científico. No, es como si, como les digo, tienes el conjunto del conocimiento científico, tienes el conjunto del conocimiento técnico, y donde se superponen en la actualidad, esa intersección vendría a ser la tecnología, ¿no? Técnica que se realiza sobre una base científica. ¿No? Ahora, la ciencia y la tecnología se constituyen como ámbitos profundamente interrelacionados. Esto es una característica de la ciencia contemporánea. Por otro lado, la ciencia contemporánea es especializada y según algunos autores estamos ante la hiperespecialización. Es decir, y esto se diferencia profundamente de lo que habíamos visto en la modernidad. A ver, es decir, tú estudias medicina, bueno, eres médico, ya, y si quieres destacar en tu profesión, especialízate, ¿no? Incluso, ¿no? Ya soy cardiólogo, ya, bueno. Y si quieres ser muy bueno, tienes que especializarte quizás en un tipo particular de afecciones al corazón, ¿no? ¿Y qué se necesita? Una hiperespecialización. A ver, miren, esto, ¿no? Eh, lo pueden notar en cualquier amigo que tengan profesional, ¿no? O sea, eh, serio, una profesión seria, pues San Marcos, no sé, católica, ¿no? Eh, Recuerdo, claro, sí, no es que recuerde. Eh, por ejemplo, mi hermana estudió biología, ¿m? Caso real, ¿eh? Estudió biología, pero luego, terminando su posgrado, tuvo que especializarse y estudiar entomología, ¿no? Insectos. O sea, ahí ya tienes una, ¿no? Va en ese orden, ¿eh? Biología, zoología, entomología, y luego un tipo de insectos que constituyen plagas a los cultivos, ¿no? Entonces,
¿qué vemos en esa secuencia? Una hiperespecialización, ¿no? O una especialización, ya para no usar el término hiper, ¿no? Y es que la ciencia contemporánea exige eso. O sea, si tú quieres realizar investigación científica, no vas a abarcar como en la modernidad una pretensión universalista de que yo sé física, sé química, sé biología y hago de todo, ¿no? Sino que vas a tender a hiperespecializarte. Eh, Se me ocurre, un físico, estudio físico y luego y tienes que estudiar una especialización, supongo, en ciencia de los materiales y después estudias superconductores, ¿no? Entonces vas viendo que para poder hacer trabajo científico requieres una hiperespecialización, ¿no? Una especialización, por decir, ¿no? Se desarrollan múltiples áreas de conocimiento, ahora sí están eh, vamos a ver un montón de disciplinas, lo cual permite un considerable crecimiento del conocimiento. Y tengan en cuenta que esto no depende de los programas que te brinda la universidad, ¿no? O sea, porque esto se va a dar sobre programas que se desarrollan en el campo científico, ¿no? Es decir, no es que en la universidad te haya un cartón de entomólogo, ¿no? Sino que te damos el cartón de biólogo y después tienes que estudiar o especializarte y te haces entomólogo, ¿no? O de repente se me ocurre, ¿no? Antes no había, entonces hace muy poco es la carrera de genética, pero eso no quiere decir que que en el mundo científico la genética sea nueva, ¿no? O sea, ya va varias décadas haciéndose genética. O sea, no se guíen solamente por las carreras que brinda la universidad, ¿no? La ciencia es mucho más amplia y la práctica científica exige especialización que quizás como tal es la misma universidad no te dé el cartón, pero en la práctica vas a tener que ¿no? realizar esta recalco, ¿no? No me gusta redundar, ¿no? Pero especialización, ¿no? Y bueno, una última característica es la del capitalista, ¿no? El desarrollo científico-tecnológico se vincula a los intereses económicos de las grandes empresas y estados hegemónicos. Eh, si alguien quiere hacer ciencia por conocer el mundo como hacían los griegos, olvídense de eso. Si es que quieres hacer ciencia como hacían en la modernidad, en tu casa, en tu sótano, tienes algunos recursos y haces tu laboratorio, olvídate de eso. La ciencia moderna requiere de laboratorios especializados eh, que solamente pueden pagar algunas instituciones o no instituciones, pueden ser universidades, pueden ser laboratorios de empresas que requieren equipos altamente sofisticados, ¿no? Es decir, quizá en la modernidad podríamos todavía ver esto del científico, ¿no? Que está en su casa haciendo, o Galileo hace sus telescopios, o un científico que, bueno, planto mi pequeño taller de alquimia en mi azotea, en mi sótano, ¿no? Pero no, ya en la actualidad, para desarrollar actividad científica, tú tendrías que adscribirte a un centro de investigación, ¿no? Sea de la universidad o sea de una empresa tecnológica o de una empresa grande, ¿no? O conseguir un financiamiento, pero igual, o sea, necesitas laboratorios especializados, ¿no? Y entonces lo que tú vayas a hacer está ligado a los intereses económicos, ¿no? Yo quiero, estoy graduado en física y mi sueño era, no sé, hacer astronomía y ponerme a buscar planetas, ¿no? Lo siento, ¿no? Si quieres investigar o si quieres que financiemos tu investigación, tienes que hacer algo que esté en nuestros planes, ¿no? Si quieres postular una beca, vas a postular un proyecto de investigación y ya te evaluarán y considerarán si es relevante o no lo que tú vayas a hacer. Yo recuerdo también esto, una amiga había estudiado no, farmacia, ¿no? No sé cómo será el título, farmacia, ¿no? Y tenía un proyecto de investigación para su tesis y antes de la pandemia ya le habían aprobado en un laboratorio, ¿no? Farmacéutico. Y cuando llegó la pandemia le dijeron, lo siento, pero no podemos derivar recursos para esa investigación, así que no, quedó ahí el proyecto, ¿no? Y tuvo que cambiar de proyecto de tesis, ¿no?
Entonces, lo que tú vayas a hacer va a estar ligado bastante a los intereses económicos, si eres científico, ¿no? Y miren ustedes nada más, ¿no? O sea, quizá este último año, año y medio, se ha vinculado todo a investigación del COVID, ¿no? O sea, todo está, todas las becas o el financiamiento internacional a nivel de investigación ha estado enfocado a paliar un poco los estragos del COVID, ¿no? Y y los científicos se han puesto a trabajar buscando la vacuna como locos, ¿no? Entonces, y esto se guía no por un afán de vamos a salvar la humanidad, ¿no? Eh, las empresas han invertido o invierten porque consideran que el primero que llegue a la vacuna va a recibir beneficios económicos, ¿no? O sea, es lo cierto. Acá no hay buenos samaritanos, ¿no? Ya están viendo ustedes con todo esto de la vacuna cómo se da, ¿no? Y es más, o sea, hace poco veía un documental acerca de una farmacéutica, incluso las farmacéuticas grandes, gigantes, ya no se dedican tanto a investigar, sino solamente compran patentes y estas patentes, por ejemplo, se dio el caso en Estados Unidos de una empresa que eh, se dedicaba a comprar patentes de remedio, de medicina de enfermedades raras, ¿no? Entonces, lo que hacían era elevar el precio de estas medicinas de $5, $3 a $100, ¿no? Y como no todo el mundo investigaba porque eran enfermedades raras, o sea, enfermedades que afectan a pocas personas, entonces elevaban el precio del medicamento y los seguros se veían obligados a pagar este incremento o las personas mismas se veían obligadas ahora a pagar estas medicinas que eran más caras. Y la farmacéutica ya no se dedicaba a investigar o buscar más medicinas, sino simplemente a buscar patentes, compraba las patentes y encarecía las medicinas, ¿no? Entonces, si esto se da en ese ámbito, imagínense qué se puede dar en otros ámbitos que no sean directamente farmacéuticos, ¿no? Ah, claro, al final intervino el Estado y este modelo de negocio fracasó, ¿no? Pero ya se dio. O lo de Monsanto también con la agricultura, ¿no? Todo lo que vemos. Bueno, los descubrimientos emblemáticos de la etapa contemporánea, la relatividad de Einstein, que es la relatividad general y la relatividad especial, que de alguna forma nos indican cómo se da el movimiento a niveles macro, ¿no? La luz, ¿no? Y por otro lado tenemos la física cuántica, que estudia el mundo a nivel de partículas, ¿no? Y la física cuántica, de alguna forma, ha roto con algunos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, el paradigma de la causalidad está en cuestión, ¿no? Ustedes saben el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, eh, se me ocurre también el gato de Schrödinger, ¿no? Ese experimento donde coloco en una caja un veneno y con un gato dentro y en qué momento puedo afirmar o no de que el gato está vivo o muerto, ¿no? O está dándose los dos estados a la vez, ¿no? Sí, señorita, gracias. Sí, señorita. Bueno, entonces básicamente los invitaría a que revisen esto. Vamos a ver la próxima epistemología y de alguna forma comentaremos también, pero es comentario. Y bueno, lo que les había dicho, ¿no? La ciencia y la tecnología, la ciencia y tecnología, piensen ustedes en el conjunto, un conjunto de conocimiento científico, un conjunto de conocimiento técnico, y la intersección es la tecnología, ¿no? Técnica sobre base científica. Y la tecnología abarca nuevos campos en la actualidad, ¿no? Todo trata de sentarse en bases tecnológicas. La crítica a la tecnología se viene dando por el hecho de que hay una deshumanización del ser humano, ¿no? Miren, ahora todos tienen una imagen en Facebook, una pretensión de imagen en Facebook de cómo son ustedes y los problemas sociales que están acarreándose con esta eh, dependencia de la tecnología. A tal punto llegamos a la dependencia de la tecnología que algunos dirán, en países más desarrollados, claro, se diría, ¿saben qué? Yo no tengo tiempo para estar buscando una relación sentimental. Uso Tinder, contacto con una persona, nos damos clic y surge una relación que puede ser momentánea o va a mayores, ¿no? Pero entonces se pierde este sentido de humanidad, ¿no? Hasta cierto punto. Es una crítica principal a la tecnología. Muchachos,